La Ixtabay es una mujer enigmática que se aparece por las noches en los montes y parajes deshabitados en la península de Yucatán, México, para llevarse a los varones incautos que van tras sus encantos. La leyenda tradicional menciona que esta es el alma en pena de una mujer que en vida se llamaba Utzcolel, pura, justa y buena en apariencia, pero en su interior era rígida y dura de corazón, incapaz de amar a sus semejantes por considerarlos inferiores. A los enfermos los consideraba repugnantes. Al morir, su cuerpo de inmediato empezó a desprender un olor fétido. En el entierro, todo el pueblo estuvo presente. Le adornaron la tumba con hermosas flores que al amanecer se habían marchitado y su olor era desagradable. Los pobladores dijeron entonces que eso era cosa del diablo. Se dice que su espíritu, aún lleno de odio y envidia, hizo un pacto con el demonio, a través del cual volvería a este mundo como una hermosa mujer, en busca de hombres incautos, y tras seducirlos con su belleza, los torturaría y así el maligno tendría sus almas. Una característica peculiar de la Ixtabay es que es nocturna y siempre estará oculta tras un árbol de ceiba, peinando su larga cabellera con un trozo de tzacam, es decir, un cactus con espinas, esperando a su siguiente víctima. Comúnmente, la Ixtabay se le aparece a los borrachitos, y por este motivo, cuando estos lo relatan, la gente no les cree. Pero ¿qué pasa cuando esto le ocurre a alguien que no bebe y que tiene credibilidad? Esto ocurrió en la década de los años 70, en el municipio de Chumayel, población ubicada a poco más de una hora de Mérida. Ahí vivía un joven al que le encantaba bailar. No tenía ningún vicio, pues no fumaba, no tomaba, ni mucho menos consumía drogas. Solamente le encantaba el baile. Sin embargo, ese gusto le costaba mucho dinero, pues aunque algunas veces no tenía nada que comer, lo primero era siempre juntar para los bailes e irse de fiesta a municipios cercanos y no tan cercanos. Si a media semana llegaba a saber de algún baile y él todavía no había cobrado su sueldo, le pedía prestado a sus vecinos o amigos. Inclusive, muchas veces tuvo que ir a pie a los pueblos cercanos por no tener para el pasaje. No era raro que algunas veces se le viera regresar durante la madrugada junto con sus amigos. Eso era lo único que inquietaba a sus padres. Tenían miedo que un día regresara solo y le pasara algo malo en el camino, pues a pesar de que andaba con un machete, no estaba exento de algún peligro. Un día, unos amigos le comentaron que en Teabo, pueblo ubicado a poca distancia de ahí, habría un baile al que irían todos, y que solamente faltaba él para completar el grupo de siempre. Sin pensarlo dos veces, aceptó. El día de la fiesta, se vistió lo mejor que pudo y se fue junto con sus compañeros al tan esperado baile. Como todo muchacho, al llegar al lugar de la fiesta, empezó a buscar a la joven ideal. Debido a su experiencia, la muchacha tenía que ser especial, pues de lo contrario, no podría lucirse bailando. Por fin, después de mucho girar los ojos, la encontró. Tan embelesado estaba con ella que no se dio cuenta del rápido transcurrir del tiempo, solo hasta que se acercaron sus amigos para decirle que ya era hora de emprender el viaje de regreso a su pueblo. Pero estaba tan picado con el baile y con la muchacha que a pesar de la insistencia de estos por irse, él les dijo que se vayan sin él, que más tarde se iría, aunque sea solo, ya que tenía el machete, y eso le daba el valor. Ya a altas horas de la madrugada, emprendió el camino de regreso. Ya iba a la mitad de la distancia cuando vio que venía hacia él una persona que por la oscuridad y la lejanía no lograba distinguir. Por precaución, puso sus manos sobre el machete y poco después, para su sorpresa, distingue que esa persona era su madre, quien lo había ido a buscar. El joven reaccionó molesto, diciéndole a su madre que no era ningún niño y que se podía cuidar solo. Mientras caminaban de regreso, él venía adelante, pues ya no quería seguir escuchando sus regaños. De pronto, conforme ya se veían las luces del pueblo, ya no la oía,
solo sentía un frío muy fuerte e inusual. Decidió pedirle parte de su rebozo para abrigarse y ésta se negó a dárselo, pero mientras le insistía, empezó a notar algo muy extraño y aterrador, pues su madre no tocaba sus pies en el piso, estaba levitando y de pronto vio cómo el rostro le iba cambiando. No era su madre con quien se había topado desde el inicio. Sintió como latía más fuerte su corazón y la vista se le nublaba. De inmediato sacó su machete e intentó tasajear a esa mujer, e incluso le cortó parte de su oreja, pero el ser, lejos de intimidarse, se tornó agresivo y lo empezó a perseguir, diciéndole que lo iba a matar y llevarse su alma. Como pudo, el muchacho llegó a su casa y vio que su mamá estaba dormida en su hamaca, confirmando que ella jamás salió esa noche. Al día siguiente, le contó todo esto a sus compañeros de baile y no le creyeron, por lo que decidieron ir por el mismo camino en busca de una prueba o de la oreja. Conforme se iban acercando, vieron un rastro de sangre, así como hojas manchadas, hasta llegar a una ceiba. Justo ahí acababa el rastro, por lo que en ese momento, temblorosos, confirmaron que lo que le pasó a su amigo fue real, y ese ser que vio una noche antes fue la Ixtabay. Este caso lo escuché a finales de los años 90 y tiempo después, durante una investigación, me enteré que la Ixtabay en ocasiones también toma la forma de amigos o familiares cercanos para engañar con más facilidad a los incautos. Por ese motivo, aquella noche tomó la forma de la madre del bailador, pues era la manera más rápida de llegar a él. Por fortuna, pudo vivir para contarlo. El 99% de los relatos sobre el Ixtabay son experiencias que han vivido hombres. En este relato te presento el 1% restante, la ocasión en que este maligno ser intentó llevarse a una incauta e inocente mujer. Este caso inicia en la comisaría de Sitpach a mediados de los años 60 del siglo pasado. La protagonista se llamaba Carmen Tzab, quien era en ese entonces una joven de 20 o 22 años. Radicaba en la comisaría vecina de Cholul, pero a diario caminaba 2 kilómetros hacia el primer poblado mencionado para llevarle la comida a su marido, de nombre Tony, quien trabajaba en la hacienda nequenera de Cancapchen Casares. Por desgracia, su marido era muy afecto a la bebida y de forma frecuente los días de pago llegaba de madrugada a su casa, y muchas veces con muy poco dinero. Hubo una ocasión en que su pequeña hija se enfermó. Eran ya las 10 de la noche y su esposo no llegaba. Era sábado y ella suponía que aún estaba en la hacienda tomando con sus amigos, tal y como acostumbraban, por lo que ante la urgencia de necesitar el dinero para las medicinas, dejó a su hija con su tía y emprendió la caminata a la hacienda. Ya estaba cerca cuando de pronto se dio cuenta que una persona venía tras ella. Por alguna razón sintió mucho miedo y decidió internarse en el monte para llegar a la hacienda por un atajo que había ahí, pues a final de cuentas solo le faltaban unos 300 metros cuando mucho para llegar. Sin embargo, mientras más avanzaba sentía que le temblaban sus piernas como si estuviera cargando algo muy pesado, y al mirar a ver se daba cuenta con terror que la misteriosa persona que le seguía estaba cada vez más cerca. Instantes después, se dio cuenta que ese ser no era de este mundo, pues vio que levitaba, es decir, sus pies no tocaban el piso al avanzar. Ya cansada, se detuvo y vio como frente a ella estaba el espectro. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y los ojos blancos. Se dio cuenta que estaba junto a una ceiba y ésta, sin mover los labios, empezó a hablar y le dijo que se la llevaría en venganza porque su marido se le había escapado no en una, sino en 3 ocasiones. Sin entender, la joven le preguntó quién era y ésta con insultos le dijo que era la reina Ixtabay y que nadie podía osar a despreciarla. De la impresión, Carmen se desmayó. Cuando abrió los ojos, ya los primeros rayos de la luz del sol empezaban a salir y asustada, emprendió de inmediato el camino de regreso a su casa. Se dio cuenta que estaba arañada en sus brazos, piernas y cara.
Al llegar a su domicilio ya había amanecido y en la puerta estaba su marido, con cara de preocupación y preguntándole si se encontraba bien. Ella no sabía qué decir. Contó su historia, pero no supo si su marido le creyó, pues este solo se quedó callado. Este relato me lo platicó doña Teresa Belatzap, quien es ni más ni menos que la hija de Carmen y Tony. Se trata de aquella pequeña que estaba enferma el día que su madre fue a buscar a su marido y tuvo esa terrible experiencia. Actualmente ya es una señora adulta. Sus padres fallecieron hace más de una década, pero en varias ocasiones le contaron esa anécdota que por fortuna no terminó en tragedia. Y por cierto, la hacienda en Equenera en donde ocurrió esto y era el centro laboral de su papá es la misma que décadas después obtuvo gran fama en cuanto a fenómenos paranormales, tal y como ocurre hasta hoy en día, es decir, nos referimos a la hacienda embrujada de Cholul, como se le conoce popularmente. Un caso muy conocido en Chetumal, Quintana Roo, fue el del policía municipal Gregorio Tun, quien en plenas funciones asegura haber visto a la Ixtabay en el año de 1989. 20 años después, durante un viaje a la capital quintanarroense, pude entrevistar a esta persona que recuerda como si fuera ayer lo que le sucedió. Y relata: estábamos vigilando a las afueras de un pueblito. Esa noche había baile y cerca de donde estábamos se paraban los camiones y a veces ahí habían disturbios. Como había luna llena, vi claramente que en un pequeño camino de terracería, junto a donde estaba estacionada mi patrulla, a una mujer que caminaba, pero como eran las 2 de la madrugada y no había pasado cerca de mí, pensé que necesitaba ayuda. Se me hacía sospechoso. Conforme me acercaba, ella seguía caminando. Parecía que ya me había visto, pero no se detenía a pesar de que yo le llamaba con voz cada vez más fuerte y afocando con mi linterna. Cuando finalmente vi que se detuvo, se puso detrás de un árbol. Me acerqué y al verla de frente vi que tenía la cara muy blanca. Sentí un dolor en la mano y me di cuenta que tenía unas espinas y sangraba. Era un árbol de ceiba. Para eso, mi compañero ya estaba llegando junto a mí, pues vio que yo me fui hacia el camino de tierra, y dice que aunque me preguntó varias veces a dónde iba, yo no le respondí. Por la descripción física de la mujer, su comportamiento y el hecho de que desapareciera en el árbol de ceiba, nuestro entrevistado considera que se trató de la Ixtabay. De hecho, nos mostró un viejo recorte de periódico en donde salió la nota pocos días después. Pero lo curioso o anecdótico de este caso es que el oficial Gregorio Tun fue encarcelado 3 días por sus superiores, y todo por declarar que vio a la Ixtabay. De hecho, un año después, por otros motivos renunció a la policía para dedicarse a las labores del campo. Don Gregorio asegura que no es ningún mentiroso y que si lo quieren meter preso, pues allá ellos. No por evitarlo voy a decir una mentira, lo sostengo, ese día vi a la Ixtabay y no lo olvidé nunca, nos comentó. Al menos, el oficial Tun corrió con suerte, pues su compañero, sin darse cuenta, le salvó la vida, ya que de no haberse acercado y haberlo llamado, quizás no hubiera vivido para contar lo que le sucedió.